El representante de los métodos histológicos de la psicología es el científico Santiago Ramón y Cajal. Entre sus múltiples investigaciones demuestra la individualidad de las neuronas, comprobando que las neuronas son células separadas unas de otras que se comunican entre sí. Esta aportación cancela de alguna manera la teoría que hasta esos momentos se tenía como cierta respecto a los postulados de Golgi. Ramón y Cajal afirma que el soma y las dendritas intervienen en la conducción nerviosa y el impulso nervioso se transmite por inducción. Otra aportación al campo de la neuropsicología vendría a ser relacionada con la sinapsis, demostrando que ésta se produce de forma organizada y no de forma aleatoria, como se venía manejando anteriormente. Esto es lo que se conoce como neuroarquitectura. Una aportación más la descubrimos en los estudios realizados en 1913 sobre la regeneración del sistema nervioso. Estas investigaciones son de suma importancia para el estudio posterior de la plasticidad del sistema nervioso. En el campo del laboratorio, Cajal aportará dos métodos histológicos, uno que estudia el aparato de Golgi, conocido como método del formol urano, y otro llamado sublimado oro, con el que se diferencia la neuroglia. Los estudios de neuroimagen son útiles en el diagnóstico neuropsicológico para medir lesiones focales. Es útil en el diagnóstico de lesiones cerebrales o trastornos en el desarrollo del sistema nervioso. La información que nos proporciona son los registros de cómo entra la información sensorial al cerebro por medio de las pruebas de electrofisiología. Las técnicas de neuroimagen nos permiten evaluar la actividad cerebral mediante una tomografía axial computarizada llevada o identificada en el lenguaje psicológico como TAC y de resonancia magnética conocido como RM. Nos aportan las posibles alteraciones estructurales y son muy usuales para el diagnóstico en niños con problemas de trastornos como el TDAH, P3B y problemas de desarrollo. La diferencia entre un estudio de neuroimagen con uno de electrofisiología es que el electrofisiológico nos arroja información sobre la actividad eléctrica que entra al cerebro a través de los sentidos, o sea, la información sensorial. Es útil para el diagnóstico en pacientes con trastornos epilépticos y actividad cerebral anormal. También en la detección de tumores, así como anomalías en el desarrollo del sistema nervioso, sobre todo en los bebés, en los niños de 1 a 3 añitos. El estudio de neuroimagen es útil para el diagnóstico de TDAH en los niños y diagnóstico de Alzheimer en personas mayores. Las neuroimagen se utiliza resonancia magnética y proporciona imágenes claras sobre el funcionamiento del cerebro, además de que podemos repetir las neuroimágenes las veces que sean necesarias, a diferencia del electrofisiológico, que no se puede repetir por el problema de la resonancia magnética. Las respuestas fisiológicas que se pueden evaluar en un estudio psicofisiológico son la respuesta cardiovascular a los estímulos, al estrés y en general todos los mecanismos de la conducta psicológica que se reflejan en los resultados del estudio del sistema nervioso central, o más bien lo que se analiza o estudia es el funcionamiento del sistema nervioso central. Las ondas cerebrales y utiliza para la medición de estímulos-respuesta en los mecanismos cerebrales de atención y emoción
a determinados estímulos. Para finalizar, nos referimos al campo de acción de la neuropsicología. Esta se desarrolla en tres áreas: la neuropsicología clínica, la neuropsicología conductual y la neuropsicología experimental. En la clínica se diagnostica, se evalúa y se trata al paciente con determinados trastornos neurológicos. La conductual se encarga de evaluar funciones superiores de tipo cognitivo. Para ello utiliza técnicas, pruebas y realiza tareas específicas. Su campo de acción está más enfocado al área de educación y al área familiar. Y la neuropsicología experimental se desarrolla más en el campo de la investigación dentro de la especialidad científica de funciones cerebrales. Su área de trabajo pues es el laboratorio. Para finalizar, dentro de todo este estudio, la neuropsicología es uno de los campos dentro de la psicología más interesante y creativa de todo lo relacionado a el campo de la psicología humana.